Y a propósito de este tema, yo les quiero invitar a que demos la bienvenida a nuestro próximo invitado Pura Noticia Matinal, quien es el director nacional de la Clínica Jurídica de la Universidad de las Américas, Tarik Lama, quien ya está con nosotros para que conversemos sobre los derechos laborales de quienes les toca precisamente trabajar durante la jornada de este domingo de elecciones. ¿Cómo estás, Tarik? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por conectarte con Pura Noticia Matinal. Estábamos hablando, ¿cierto?, de la segunda vuelta presidencial que viviremos este domingo, la cual, recordemos, es de carácter obligatoria y por eso es que el comercio cierra. Hay otro comercio que tiene permitido, ¿cierto?, funcionar. Si nos puedes dar un poco de los detalles de los derechos laborales que tienen a quienes les toca precisamente trabajar durante este domingo. Sí, a ver, se habla bastante de este tema y basta con leer las noticias para darnos cuenta que hay varios errores en los conceptos de este feriado. En algunos casos se ha dicho que es un feriado irrenunciable. Y la verdad es que lo primero que hay que decir es que este no es un feriado irrenunciable. O sea, esto no será como ocurre el 1 de mayo o el 18 de septiembre. Esto es un feriado irrenunciable solo para aquellos trabajadores del comercio que trabajan en los malls o strip centers administrados por una sola razón social. Aquellos trabajadores o empresas del comercio que no están administrados bajo la figura de un mall, un centro comercial, pueden abrir como si fuera un día domingo cualquiera. Aclaremos eso, Tarik. Porque sí. los supermercados, ¿cierto?, que no tienen permisos para abrir, como tú bien lo decías, son los que están al interior de un strip center, por ejemplo, o de un mall. Los que están en algún cierto centro comercial, que hay más locales alrededor, a eso se le llama un strip center. Pero hay supermercados también que están solos. Exactamente. Y esos pueden abrir con normalidad, sin problema. Tanto los supermercados como cualquier otro local del comercio que no esté, vale decir, para ser más preciso, solo aquellos centros comerciales, locales comerciales que están administrados por una sola razón social, en un mall, strip center, en un shopping, que también se le llama, en esos casos es feriado irrenunciable, como se le conoce comúnmente, y no se puede abrir. En los otros casos, cuando está solo el local comercial, solo el almacén o el supermercado o cualquiera sea, digamos, el local, en esos casos sí puede abrir como cualquier domingo del año, ¿no? Y esto, Tarik, no solamente eso rige... no quita que... déjame ahí precisar nomás, eso no quita que le tengan que dar un permiso a los trabajadores para ir a votar. Quería llevarte ahí, pero quería ser más específica, que no este permiso, sino que este feriado, ¿cierto?, que no es obligatorio, permite abrir el comercio no solamente de servicios esenciales, sino, por ejemplo, unas grandes tiendas que está también ubicada sola y no al interior de un mall, ¿también abre? Puede hacerlo. Perfecto. Si ella decide no hacerlo, eso ya es parte de su decisión, digamos, pero no está obligada a mantenerlo cerrado. Tú hablabas, Tarik, también del permiso laboral, ¿cierto? Porque si bien hay personas que les toca trabajar este domingo, como también somos nosotros los profesionales de las comunicaciones, ahí estaremos llevando la información, pero nuestro empleador, ¿cierto?, también nos tiene que dar un permiso para ir a votar. ¿Ese sí es obligatorio? Sí, eso es obligatorio y está regulado estrictamente por la ley. Los trabajadores que trabajan ese día tienen un permiso de 3 horas para poder ir a votar. La forma en que va a ejercer ese derecho para ir a votar, esas 3 horas, va a depender, digamos, de la conveniencia del trabajador, ¿no? Hay algunos trabajadores que le dicen al empleador, voy a llegar 3 horas más tarde y voy a ir a votar al principio. Otros trabajadores que dicen, voy a ir a votar al final, así que me voy a ir 3 horas antes. Hay otros trabajadores que dicen, no, voy a ir entre medio de la jornada. No, la verdad es que eso va a depender de la conveniencia del trabajador. Y ahí quisiera hacer también otra precisión. A veces ocurre que el trabajador vive en un lugar distinto de donde vota y muy lejos de donde trabaja, entonces finalmente termina usando 4 horas. Si llegara a pasar eso, tanto la dirección del trabajo como la jurisprudencia administrativa pertinente ha confirmado que el trabajador también puede tomarse esas horas de más, siempre y cuando se acredite que estaba votando. Eso es sumamente importante. Entonces, para que lo sepan los trabajadores, si usted llegara a demorarse 3 horas y media, tampoco lo pueden sancionar si usted estaba votando. Perfecto, o sea, no puede haber algún tipo de descuento ni sanción, ¿cierto?, por haberse demorado mientras acredite que estaba votando.
Exactamente, ningún tipo de sanción ni descuento, eso también es importante. Me han llegado algunas preguntas que dicen, bueno, tengo estas 3 horas, entonces me van a descontar estas 3 horas. No, no, el empleador tiene que pagar esas 3 horas o 3 horas y media, el tiempo que se demore en ir a votar, como si estuviera trabajando, ¿no? Aquí el trabajador no puede sufrir ningún menoscabo por ejercer su derecho a sufragio. Tarik, y mencionémoslo nuevamente, sé que lo dijiste, pero estas 3 horas son a conveniencia del trabajador, del empleador. ¿Cómo funciona el escoger, cierto, en la franja horaria donde vas a votar? Sí, el trabajador es quien tiene el derecho, perfecto, no el empleador. Por lo tanto, el trabajador es quien decide cuándo y cómo va a ejercer ese derecho para ir a votar. Y ese derecho se extiende a lo menos por 3 horas. Y ahí quiero ser más claro en ese punto, porque pueden haber algunos trabajadores que demoren más de 3 horas para ir a votar porque les queda muy lejos el local de votación y del local de votación queda muy lejos el lugar donde va a trabajar y donde va a vivir. Entonces, finalmente se termina demorando 4 horas. Bueno, si estaba votando, el empleador no lo puede ni sancionar ni generar ningún descuento si es que ejerce ese derecho a sufragio. Lo que busca la ley es que todos puedan votar sin ningún impedimento. Que podamos en el fondo todos los ciudadanos, ¿cierto?, hacer valer nuestro derecho a voto, que es un derecho, recordémoslo así, ¿cierto?, que es un derecho que tienen, ¿cierto?, todos los ciudadanos de poder votar, poder elegir a sus autoridades que los representen. Exactamente, y en caso que algún empleador incumpla lo que acabo de mencionar, también se expone a multas. La Dirección del Trabajo ya informó que va a tener habilitado su canal de denuncia el día domingo, un día que generalmente la Dirección del Trabajo no trabaja, digamos, porque al ser un servicio público cierra en estas fechas, pero excepcionalmente va a tener abierto su canal de denuncias virtual, a través de teléfono, para ir a fiscalizar a aquellos empleadores que no cumplan con la normativa que acabo de mencionar. Tarik, y te quiero llevar a otro tema, porque hay otras personas, ¿cierto?, que este domingo también, si no trabajan, tienen otra labor que es bastante parecida a un trabajo, ¿cierto? ¿Qué pasa con quienes les toca ser vocales de mesa? ¿Qué sanciones pueden arriesgar, cierto, las empresas que no respeten estas obligaciones o qué derechos tiene la persona que es vocal de mesa, cierto, en base a su trabajo? ¿Qué pasa si es vocal de mesa y ese domingo le toca trabajar? ¿O cuáles son los derechos que tiene para el día siguiente? ¿Existe una normativa en cuanto a eso? Sí, tal como ocurre con el derecho a ir a votar, en este caso se extiende por más tiempo, digamos. Entonces, todas aquellas personas que les toca ser vocal de mesa, durante el día que van a estar ejerciendo esa labor, están completamente justificados, por ley a asistir a ejercer esa labor de vocal de mesa, y el empleador no puede generar ningún tipo de menoscabo ni sanción por haber ejercido ese derecho. Si por alguna razón, porque puede pasar que algunos presidentes de mesa que tengan, digamos, esta responsabilidad particular, necesitan ir el día lunes, ¿no?, a hacer algún trámite por el hecho de haber ejercido esa labor, también están justificados. Pero si tú fuiste vocal de mesa, ¿cierto? Sabemos que en esta ocasión, en la segunda vuelta, lo más probable es que no sea hasta tan altas horas de la noche, ¿cierto? Pero en la votación anterior, por ejemplo, que se escogen a senadores en algunas regiones, también se escogen a los diputados, el conteo de votos se extiende hasta altas horas de la noche, a veces hasta la madrugada. Ahí, si la persona trabaja al día siguiente, ¿tiene alguna excepción? ¿Hay alguna normativa que regule eso? ¿O debe ir igualmente a trabajar a temprana hora en la mañana el lunes siguiente? Hasta ahora no hay ninguna regulación en esa línea, se está discutiendo. Está en discusión esa norma que tú planteas, que exceptuaría en el caso de la segunda vuelta, por lo que tú acabas de mencionar. Ahora bien, independiente que no exista una normativa particular, el derecho del trabajo ya se hace cargo de estas cosas, en el sentido de que si existe alguna justificación razonable a que el trabajador se atrase en llegar al lugar de trabajo o no llega al lugar de trabajo, esa justificación razonable le impide al empleador ejercer cualquier tipo de sanción, o en este caso pensemos, por ejemplo, algún tipo de despido o amonestación por aquel trabajador que llegó tarde porque se quedó hasta muy tarde con tantos votos, o que lo sancione por haber ido el día lunes al colegio escrutador o al CERVEL, digamos,
entregar algún documento que sea necesario en función de su rol de vocal o presidente vocal de mesa. Independiente, eso es lo que quiero hacer claro, como independiente que la norma todavía no se aprueba, hay una norma que se está discutiendo para darle ciertos días libres a aquellos que están ejerciendo la labor de vocal de mesa. El derecho al trabajo entiende que cuando existe una justificación, que en este caso es el ejercicio, digamos, de un rol de vocal de mesa, digamos, pero podría ser otra justificación. Por ejemplo, yo estoy cuidando a mi hijo que está gravemente enfermo y por eso no pude ir a trabajar. En esos casos, cuando hay una justificación razonable, el derecho al trabajo protege al trabajador y por lo tanto el empleador no puede aplicar medidas disciplinarias, menos el despido, cuando se justifica la razón de por qué se ausentó o por qué llegó tarde. Tarik, y si es que el empleador incumple esta normativa, ¿cómo pueden los trabajadores denunciar? ¿Cómo se hace esto? ¿Dónde deben ir? ¿El reclamo debe ser el mismo día? ¿Vale también si voy el día siguiente? ¿Cómo es el proceso de realizar una denuncia por este tema? Yo recomendaría en lo posible que el mismo día realice la denuncia. La denuncia se puede hacer vía telefónica, se puede hacer virtual, o incluso en la dependencia de la dirección del trabajo, que en ese caso sería más conveniente ir el día siguiente, ¿no? El día hábil siguiente. Es el fiscalizador de la dirección del trabajo quien puede cursar las multas al constatar el incumplimiento. Y para constatar el incumplimiento basta cualquier medio de prueba, ¿no? Puede ser algún correo electrónico, algún WhatsApp que demuestre efectivamente la instrucción o la sanción que esté determinando el empleador, algún testigo. La verdad es que el fiscalizador tiene todos los medios para poder recabar la información y constatar si se cumplió o no se cumplió. Si constata que hay un incumplimiento, la empresa se arriesga a multas que van de 3 a 60 UTM dependiendo del tamaño de la empresa. Ya no es una multa menor tampoco, hay un llamado a los empleadores, ¿cierto?, a respetar esta normativa, ya que el riesgo tampoco es bajo. No, por supuesto. Y el riesgo es alto, las sanciones son altas, la dirección del trabajo está alerta, de hecho desarrolla un plan particular para el caso de las elecciones, por lo tanto es muy probable que aquel empleador que incumpla la normativa que estamos mencionando termine siendo sancionado. ¿Bien? Y por otro lado hay que entender que se trata de un derecho constitucional que tienen todos los trabajadores, digamos, que pueden ejercer su derecho a sufragio. Entonces, desde esa perspectiva, también es un ejercicio democrático y es parte de las civilizaciones que estamos nosotros hoy en día, que los empleadores respeten, no solamente por el área legal, sino que también por el deber cívico que tienen para que todos podamos ejercer libremente este derecho a sufragio, que por lo demás es obligatorio. Tarik, entonces, para recordarle a los trabajadores, ¿qué es lo que deben tener claro antes de este domingo para evitar, ¿cierto?, malas prácticas, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones les darías a los trabajadores? Primero, que revisen previamente, que planifiquen su derecho a sufragio, que vean qué es lo que más les conviene a ellos, si van a votar en la mañana y después se van a su lugar de trabajo, o si deciden ir a votar al final, que le informen a su empleado cómo van a ejercer su derecho a sufragio, pero que esa información lo dejen por escrito. Y por escrito, idealmente no por WhatsApp, sino por correo electrónico. Que le envíe un correo electrónico al empleador informándole que el día domingo va a ir a votar entre 10 y 1 de la tarde, entre 1 y 4 de la tarde, la hora que él estime pertinente, para que quede constancia de la voluntad del trabajador de ir a votar en tal hora, y en caso que se incumpla, poder demostrarle al fiscalizador correspondiente que él quiso ejercer su derecho y le fue imposibilitado por su empleador. Tarik, tú mencionabas algo muy importante, ¿cierto? Que fuera quizás a través de un correo electrónico. El WhatsApp, ¿cierto?, que uno lo usa por la rapidez, ¿cierto?, la instantaneidad, ¿no es un canal formal de comunicación? A ver, eso todavía está en discusión en tribunales. Y por eso yo prefiero siempre dar mis recomendaciones que apuntan a un actuar completamente seguro y que no va a depender de la interpretación de quien juzgue. Bien, porque estrictamente el WhatsApp, si se utiliza como un medio de comunicación con el empleador o aquellos grupos de WhatsApp del trabajo, sí debieran entenderse como un medio idóneo. Bien,
pero todavía hay algunos jueces que entienden que no. Entonces, para no arriesgarnos a esas circunstancias, es mejor canalizarlo a través del correo electrónico formal, porque a través de ese medio no cabe duda de que es posible, es un medio idóneo y que es posible comunicarlo a través del correo electrónico. Entonces, para evitar interpretaciones de algunos jueces que todavía no le otorgan esa validez a ese medio electrónico, es mejor hacerlo a través del correo. Tariq Lama, director nacional de la Clínica Jurídica de la Universidad de las Américas, muchas gracias por estar con Pura Noticia Matinal y darnos todos los detalles, ¿cierto?, para que todos los trabajadores, ¿cierto?, y también empleadores puedan ejercer su derecho a voto este domingo. Tariq Lama, muchas gracias por esta conexión. No hay nada, que esté muy bien. Hasta luego. Despedimos ahí a Tari, que nos dio todos los detalles, ¿cierto?, para poder ejercer nuestro derecho a voto este domingo. Recordemos, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de elegir a nuestras autoridades que nos representen en un futuro.